Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Hola, buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andan? Bien, un día de furia. 44 grados, 1000% de humedad, caos en el centro. Total. Un día habría que hacer una investigación histórica de los grandes calores de Buenos Aires. ¿Cuál habrá sido la más alta temperatura? Y los grandes apagones. Y los grandes apagones, claro. Pero, claro, la temperatura y los grandes apagones. Yo creo que apagones en la década del 80 hubo muchísimos. Sí, yo recuerdo, ¿te acordás de Alfonsín? Cuando asume había cortes programados. Cortes programados, tenés razón. Exacto. Pero hoy 44 grados de sensación térmica. Exacto, después de varios días de lluvia. Terrible, terrible. Bueno, hoy es 5 de marzo. Ayer, 4 de marzo, se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Mariano Moreno, uno de nuestros próceres más importantes, más relevantes en el proceso de la Revolución de Mayo. Moreno es un personaje clave en la historia de la Argentina. Y es un personaje clave con una particularidad. Pasó como una estrella fugaz, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Moreno vivía más tiempo? Nunca lo sabremos, pero murió muy joven, no me acuerdo si 32 o 33 años, y timoneando los primeros 7 meses y pico claves de la Revolución de Mayo. Pero bueno, todos sabemos que falleció en alta mar, en la isla enfrente de la isla de Santa Catalina, en Brasil. Una muerte que todavía es medio misteriosa, no vamos a meternos en ese tema. Pero es un prócer fundamental para el nacimiento de nuestro país, o de lo que luego iba a ser la Argentina. Así que hoy vamos a dedicar nuestra editorial a Mariano Moreno. Mariano Moreno, nuestro misterio fundacional. Mariano Moreno nació un 23 de septiembre de 1778. Es un gran misterio de nuestra historia fundacional. Murió joven. Nunca sabremos qué hubiera hecho Moreno en los años turbulentos que le sucedieron. Su vida tiene una serie de inexplicables situaciones, es verdad, pero todas juntas pueden encajar perfectamente con el sentido que le dio a su corta vida y a su más corta todavía vida pública. Este asceta sombrío y de una fina inteligencia fue hombre de una sola mujer, su amada Guadalupe, a la que descubrió en un retrato en las viejas calles o callejuelas de Chuquisaca. Aprovechó las puertas que le abrió el cura más culto de la universidad de esa ciudad para leer y estudiar de manera intensa los clásicos de todos los tiempos y sobre todo de los tiempos que estaban naciendo. Años más tarde mandaría a perseguir al mismo cura que lo ayudó. Así era Moreno, pero así eran de cambiantes los tiempos que le tocó vivir. Siempre mantuvo con sagacidad la torva rebeldía que lo definiría políticamente. Quizás nació esa rebeldía cuando le dijo no al mandato de su padre de ser cura, quizá cuando visitó Potosí y vio con sus propios ojos la explotación a los indios en las infernales minas de plata. Quizás su frágil salud lo obligó a ser fuerte. La oligarquía de la generación del 80 lo convirtió en el sereno padre del periodismo en nuestro país.
De todas las fábulas fundantes y consentidas por todos, esta es la más falaz e irónica. Fue fulminante, pero no imprevisible su entrada a la escena política. Ya tenía prestigio y contactos, no carisma. Era un católico convencido, casi fanático y seguidor más fanático aún de Rousseau, excepto en temas religiosos. Trató como si nada de delirante en esa materia al genial ginebrino. Fue el intelectual orgánico sin dudas de la Revolución de Mayo. Pero además fue un hombre de gobierno resuelto y enérgico, por eso lo siguieron casi hipnotizados quienes hicieron posible la toma del poder. Belgrano, Castelli, Paso, los Rodríguez Peña y tantos otros. Una cosa es tomar el poder y otra cosa es saber qué hacer con él. Y él sabía. Trabajó incansablemente en esos cortos pero vitales meses mientras fue secretario de Guerra y de Gobierno de la primera Junta. Terminaba tarde su trabajo y sabedor de que tenía muchos enemigos, cruzaba a altas horas de la noche la actual Plaza de Mayo e iba armado de una pistola y a veces acompañado de alguno de los tantos jóvenes activistas que lo idolatraban. No quería escolta. Prefiero ir armado y solo que usar el aparato de los tiranos, decía. Se quedó solo en la Junta de Gobierno en un país sin sustento social para lo que él soñaba. Un capitalismo independiente en una república democrática burguesa que arrasara con siglos de oscurantismo feudal. Toda una revolución de progreso hace 200 años. Lo devoró el conservadurismo de unos y la falta de experiencia y de preparación de otros. Habría que imaginar el día que intentó entrar a los festejos del triunfo de la batalla de Suipacha y le negaron la entrada, en el predio donde hoy funciona el Nacional Buenos Aires. ¿Sabía o no que cuando firmaba el decreto de supresión de honores contra Saavedra estaba firmando su derrota política? Se despidió como un fantasma de sus seguidores, tan fantasmalmente como cuando apareció cabizbajo y dudando del triunfo patriota esa noche fría del Cabildo del 22. Su mujer le siguió escribiendo después de muerto, sin saber que jamás había llegado a tocar suelo europeo. Cartas de amor que jamás pudo leer su Mariano. No pudo conocer la bandera que creara su amigo Belgrano para la república que él ayudó a fundar. Fue la inglesa la que lo envolvió su cuerpo muerto cuando fue arrojado al mar, frente a las costas de Brasil. Paradojas siniestras de las que gusta ofrecernos nuestra historia. Sus seguidores lo extrañarían. Las generaciones que vinimos después también y los que seguirán llegando también. Su ida y su muerte es la incógnita abierta del camino a escoger. Mientras tanto, el país tiene su monumento casi escondido atrás de un gran árbol en la Plaza de los Dos Congresos, tan escondido como los restos de San Martín en la catedral. Hay proyectos y leyes nunca cumplidos para trasladarlo a donde tiene que estar. La plaza que Moreno cruzaba todas las madrugadas, en los tiempos en que luchaba contra el aparato de los tiranos. Muy bien, volvemos con Moreno. ¿Qué te parece, Aldo, si ahora vamos a la sección ¿recomendamos libros? Sí, hay muchos libros muy interesantes de Moreno. Pero bueno, yo me quedé con uno, que traje la versión vieja, para que se rían ustedes, y también que no se desesperen, porque está en una colección de libros del autor, que ahora voy a explicar quién es, y se pueden conseguir muy barato en las calles de Corrientes estos libros, no más de 15.000 pesos, 18.000 pesos. Estamos hablando de la época de Mariano Moreno. Miren la versión vieja, es un libro de 1949. Ustedes lo van a encontrar en esta colección y también con otros formatos nuevas de este autor que es Rodolfo Puigros. Rodolfo Puigros
fue un historiador, un periodista, político también, argentino, que fue un prolífico escritor de libros de historia. En 1973 fue interventor de la Universidad de Buenos Aires. Y él transitó dos mundos políticos. Él hasta 1947 fue afiliado al Partido Comunista y luego adhirió a los sectores de izquierda del justicialismo en la década del 70. Entonces, él une de alguna manera esas dos corrientes historiográficas que surgieron en la Argentina después del golpe del 30 y de la caída de la historiografía que se llamaba en la época de Irigoyen y en la época de Alvear la nueva escuela histórica, ¿sí? Como contraposición a todo eso surge el famoso revisionismo, que es la corriente nacionalista antiliberal, pero también surge la corriente marxista en la Argentina. Rodolfo Puigros, al ser integrante del Partido Comunista, pero siempre tentado por encontrar dentro de la manera estructurada de la historiografía marxista el sentido nacional o las raíces internas de las contradicciones del proceso histórico argentino, él navega a dos aguas hasta que finalmente, al adherir al peronismo, eso queda en una síntesis muy particular, que muy pocos lo pudieron imitar. Ningún autor marxista llegó al nivel de Rodolfo Puigros. Él escribe una serie de libros de la colonia de la Revolución, historia económica del Río de la Plata, historia crítica de los partidos políticos, la España que conquistó el Nuevo Mundo, y como 20 o 30 libros más. Y su personaje emblemático, muy querido por él, casi no tocaba a Belgrano, a Castello, a San Martín, para él el símbolo del revolucionario de la Revolución de Mayo, su jacobino, era Moreno. Entonces escribe este libro, La época de Mariano Moreno, que yo recomiendo que lo lean, porque combina la visión estructurada que él tiene, conceptual, del proceso revolucionario de Mayo como una revolución democrático-burguesa, inconclusa, por supuesto, en donde quien leyó mejor la época y el que hizo la mejor lectura del proceso revolucionario, para él era su inmortal secretario de guerra, Mariano Moreno. Pero esta historia, este ensayo, lo cuenta de una manera bastante novelada, ¿no? Tan novelada que algunas cosas pueden no ser creíbles hoy, 70, 80 años después, o que uno las nota infladas, ¿no? La perfección que se criticaba de los Moreno, de los Belgrano y de los San Martín de Mitre, también tiene un desvío, desde mi punto de vista, en este libro que igual es apasionante. Para mí, yo soy admirador de Mariano Moreno y para mí este es el mejor libro sobre Mariano Moreno. Yo recomiendo que si lo consiguen en Calle Corrientes, no lo duden. La época de Mariano Moreno, de Rodolfo Puigros. Murió en el exilio, en Cuba, estuvo enterrado en México hasta que sus restos fueron traídos en los años de la democracia y descansa en el cementerio de la Recoleta. Bueno, algunas cosas más de Moreno, si te parece. Dale. Aldo. Lo dijimos en la editorial, Los misterios de Moreno. Primero, la fugacidad, la relevancia, el liderazgo, como decíamos en la editorial, la muerte trágica joven, dos curas que lo ayudan muchísimo. Moreno era hijo de una familia de funcionarios. Buen pasar, pero lo que se diría de una clase media, ¿no? En la zozobra, pero con aspiraciones de clase media. Le costó entrar mucho al Colegio de San Carlos, el colegio más importante de Buenos Aires,
en donde está ahora, en otro edificio, por supuesto, en la manzana era la Manzana de las Luces, o después iba a ser la Manzana de las Luces, donde hoy está el solar o el edificio actual del Nacional Buenos Aires. Le cuesta mucho, los padres no tenían los recursos, lo ayuda un cura, y lo ayuda a acceder a uno de los fetiches de Moreno, era un gran lector, a las bibliotecas, y sobre todo a las bibliotecas donde se leían libros que eran pesados, que no los leía cualquiera en esa época. Tal era la situación de zozobra de clase media en esa época que él tarda mucho en entrar a la universidad porque el padre no conseguía el dinero. No puede ir a Europa, a Salamanca o a Valladolid como Belgrano, pero va a la mejor universidad de Sudamérica, que era la de San Xavier en Chuquisaca, cuna de revolucionarios. Había que hacer un largo viaje de 2 meses, y él consigue, a través de la plata que le da su padre, recién a los 21 años, y va y estudia ahí. Por supuesto, el mandato familiar era cura. Se hace amigo de un gran cura que lo ayuda, el canónigo Terrazas, y le abre la biblioteca, una biblioteca con todos los libros prohibidos de la época, entre ellos Rousseau. Entonces, él tenía 2 ocupaciones, leer, estudiar y enamorarse perdidamente de Guadalupe, que la encuentra con un retrato en una platería y dice, ¿quién es esta mujer? No se lo quería decir, el dueño del comercio, y le dice, es fulanita de tal, Guadalupe Cuenca. Va a la casa para conocerla, ¿no? Al poco tiempo se casan, tienen a Marianito, el hijo, el único hijo que tuvieron, y se le empieza a poner pesada la cosa en Chuquisaca y deciden volver a Buenos Aires. Pone un buffet muy exitoso, era un gran abogado. Para mí otra cosa, Aldo, para mí fue el verdadero intelectual de la Revolución de Mayo, con todo el respeto que me merecen la cultura de muchos, entre ellos de Belgrano, pero este escribió, y escribía magistralmente, y murió a los 32 años. Iba, entre otras cosas, a Inglaterra a escribir un libro de sus memorias en el gobierno. Una gran prosa, una gran narrativa, un gran traductor. Un gran traductor, exactamente. Diríamos hoy que era un trilingüe, sabía inglés y sabía francés porque tradujo el Contrato Social. Ahí es cuando dice que Rousseau deliraba en materia religiosa. Y él juega estratégicamente, es consultado muchas veces, pero él no es el iniciador de la Revolución de Mayo, pero tiene claro cómo lee las contradicciones de la época. Él, entre las 2 clases en pugna de Buenos Aires, la de los comerciantes porteños y los hacendados, unos que querían mantener el monopolio, y a veces miraban, querían ser, obviamente, tener tratos con el monopolio, pero también ser contrabandistas, ¿no? Y los hacendados querían realmente la apertura del comercio porque ellos podían vender de una manera mucho más inteligente y más provechoso, incluso socialmente, y para la ciudad de Buenos Aires, el cuero. ¿Y él con quién juega? Con los hacendados. Porque algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que un jacobino defendiera a los hacendados? Él sabía que estaba metiendo el dedo en la llaga cuando planteaba la libertad de comercio. Él que se entristece cuando Buenos Aires es derrotada en la invasión inglesa, él llora, él dice, he visto llorar y he llorado yo mismo. Pero después él, cuando empieza a pergeñar una estrategia, en donde va confluyendo con los Castelli, con los Moreno, con los Rodríguez Peña, se da cuenta que Inglaterra puede ser muy útil para un proceso de independencia, porque era enemiga de España en ese momento. Y ahí están los grandes misterios de él. Esto de, en la Sonada de Mayo de 1809, todos los patriotas apoyan a Liniers, y él está con Álzaga. Porque ahí hay un enfrentamiento entre independentistas o nacionalistas
que incluso tenían una logia, y los juntistas. Él veía un camino con las juntas. Él consideraba que las juntas era un progreso para que los americanos pudieran participar y efectivamente el día de mañana quizás poder ser independientes o autogobernarse. Y entonces Álzaga, que lo veía un abogado inteligente, lo convoca. Es derrotado Álzaga. Todos van presos, ¿menos quién? Menos Moreno, ¿no? Menos Moreno, que empieza ya a confluir. Y efectivamente en el Cabildo del 22, él dice que está muy preocupado, y quiero leerles esto, y ya después llegamos al final, para que sigan las hermosas efemérides de Aldo. Él escribe esto que es genial, porque tiene una actualidad. Alguien que sabe que va a gobernar y sabe los problemas que va a tener. Dice, el hermano lo alienta y le dice, vas a ser, vas a estar en la Junta, vas a ser secretario de gobierno, todos te propusieron. Y él escribe esto. Es preciso, pues, emprender un nuevo camino, en que lejos de hallarse alguna senda, será necesario practicarla por entre los obstáculos que el despotismo, la venalidad y las preocupaciones han amontonado después de siglos ante los progresos de la felicidad de este continente. Fíjense esta prosa, ¿no? Después que la nueva autoridad haya escapado a los ataques a que se verá expuesta por solo la calidad de ser nueva, o sea, los españoles, la guerra de la independencia, tendrá que sufrir de las pasiones, intereses e inconstancias de los mismos que ahora fomentan la reforma. Ella está leyendo quienes van a ir para atrás, quienes no van a querer hacer otra cosa que declarar una junta que funcionará hasta que Fernando VII vuelva. ¿Cómo lee todo? Un hombre justo que esté al frente del gobierno será tal vez la víctima de la ignorancia y de la emulación. Yo, plumas así, no veo otra que la de Sarmiento, nada más que escribió poco porque murió joven. Igual hay que deleitarse con las editoriales de la Gaceta, que son muchas, ¿no? Que las creó él. Bueno, es de derrotado, porque él, no es como dicen algunos, con él estaba el partido que luego iban a ser los unitarios y con Saavedra estaban los federales. Eso es una extrapolación que no existía en ese momento. Lo que Moreno quería es que los delegados que vengan del interior armen un congreso para decidir cosas importantes, entre ellas la posibilidad de un camino de independencia, cosa que empieza a suceder recién con la Asamblea del año 13 y después en 1816. Y Saavedra torpemente lo que hace para obstaculizarlo a él, le mete a los delegados que venían del interior y eran todos conservadores en la Junta, que es la Junta Grande. Cuando eso sucede, él el 18 de diciembre renuncia y pide irse a ayudar diplomáticamente a la Revolución de Mayo a Inglaterra. Embarca en enero, y tiene un viaje muy tumultuoso y muere misteriosamente por un emético que le dan erróneamente, por unos mareos o descomposturas que tenía o que estaba mal de algo que hoy podría ser algo normal, y eso le produce una convulsión y lo mata. Moreno, Mariano Moreno, muy importante para nuestra historia y una historia paradojal, triste, pero es necesario repasarla, conocerla, leer estos libros y, como decía Aldo, muchos más libros de historia que hay. Hablamos de Moreno, que pobre Moreno dejó este mundo a los 32 años, ¿no? Joven. Sí. El muchacho del que vamos a hablar ahora, en contraposición, murió a los 80. Mirá vos el muchacho. Atravesó todo. Un personaje de esos que obviamente no escribió, lo suyo no era la pluma. Se perdieron sus documentos porque cuando había fallecido se los dejó a cargo de su confesor, y en la fiebre amarilla
murió su confesor producto de la fiebre amarilla, y viste que la solución a la fiebre amarilla en esa época era quemar todo, Claro. y se quemaron los papeles y se perdieron muchos documentos valiosos. Pero bueno, estamos hablando de un hombre de acción, ¿no es cierto? Que es nada menos que Guillermo Brown, que murió un 3 de marzo de 1857, había nacido en 1777 en un pueblo en Irlanda, ¿correcto? Así que era católico, y su vida de movida fue una aventura, permanentemente. Tenía 10 años y con su papá, típico irlandés, fue a probar suerte ¿a dónde? Donde hay muchos irlandeses, del otro lado del Atlántico. Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿no es cierto? Mala suerte, lo agarró la fiebre amarilla a su papá, murió y quedó huérfano a los 10 años solo en un continente. En América. En América. Y bueno, entró como grumete, que es la categoría más baja que puede haber en una embarcación, y ahí empezó su aventura en el mar, que no paró nunca, ¿no es cierto? Al punto que ya habiéndose desarrollado y ya en el medio de las guerras napoleónicas en Europa, estaba a cargo de un navío inglés, es apresado por los franceses, va preso, escapa de prisión, vuelve a Inglaterra, guerras napoleónicas, el mundo en revolución, etcétera, etcétera. Resultó ser, uno dice, ¿cómo aparece este hombre acá? Esas cosas así, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? Tenemos un imán, Aldo. ¿Cómo aparece este hombre acá? Resulta que el hermano de él, John, formaba parte de las tropas que habían venido unos años antes aquí a invadirnos, en 1806, 1807. Y andá que es espectacular. Y se quedó. Se quedó. Se quedó en Montevideo, ¿no es cierto? Porque ahí, bueno, se quedó, no volvió. Dijo, esta es la guerra y su majestad ya no son más para mí, me quedo en Montevideo. Se dedicó a lo que era típico, que es el saladero. Conocía la técnica, digamos, que se usaba en Europa para salar el ganado, y se dedicó a eso, y le dijo, venite que necesito a alguien que maneje los barcos para llevar, traer, comerciar, etcétera, etcétera. Vino para acá en plena revolución. En plena revolución. Un autodidacta. Claro. Se sumó a las huestes de la revolución inmediatamente. Se había ya instalado en Buenos Aires, había comprado sus terrenos en Barracas, donde está la Casa Amarilla. Ya en la época de Rosas, a su vivienda se la conocía como la Casa Amarilla. Había caído en la picota y fue reconstruida, pero en esa zona de Parque Lezama, cerca del puerto natural, donde él era su ámbito de trabajo, su ámbito de todo. Y se puso a las órdenes de la revolución. Buscaban un marino experimentado. Lo primero que hizo, que incluso fue elogiado por San Martín, fue el bloqueo de la captura de la isla Martín García y el bloqueo de Montevideo, que estaba controlado por los realistas y que termina, digamos, posibilitando la derrota de los realistas. Claro. San Martín, cuando llegó, dijo, esto es lo máximo que ha hecho la revolución hasta ahora. Después venía lo de él. Entonces, para hasta ahora, esto de sacar a los realistas en Montevideo gracias al bloqueo naval, es lo mejor que se ha hecho. Y inmediatamente después... ¿Y hablaba español? Sí, hablaba... arriba de los barcos en esa época se hablaban todos los idiomas. Claro, una Babel. Era una Babel, porque la tripulación era una Babel, había de todo. E incluso eso explica también que en navegación la terminología sea muy precisa, ¿no es cierto? Porque son palabras o términos que vos los decís y en todas partes del mundo te entienden. ¿No es cierto? Porque, bueno, es así, como un idioma propio de los barcos. Y después logra la famosa patente de corso. Él y Bouchard. Que llega a California. Exacto. Que después se argentinizó a Bouchardo, ¿no es cierto? Pero era francés. Y los dos se van como un anticipo de la campaña de San Martín en 1815 a bloquear Lima, Guayaquil, etcétera, etcétera, haciendo estragos y poniendo en problemas a los españoles, que obviamente en Lima estaban muy, muy bien pertrechados. Tiene mala suerte, en uno de esos encontronazos, su famoso barco Hércules es apresado. Después Bouchardo lo logra salvar, digamos, vuelve y, como suele ocurrir en esos casos, tiene que pasar por
algunas investigaciones que hace el gobierno porque supuestamente no había cumplido con lo que el gobierno le había encomendado, ¿correcto? Así que esa es su primera participación o sus primeras participaciones. Pero va a continuar, porque como dijimos al principio, es un hombre con una vida extensísima y alternaba su labor como marino mercante con la producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Y le llega otra nueva oportunidad. Cada vez que teníamos un problema, Roy, y ese problema estaba involucrado, pensá que estamos en una ciudad frente a un río, Claro. ¿no? Y teníamos un problema naval, Brown. teléfono para Brown, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Guerra con el Brasil. Claro. Guerra con el Brasil. El Brasil ya era un imperio, avanzaba sobre el Río de la Plata, ocupaba la banda oriental y estaban interesados también en ocupar Buenos Aires. El imperio le declara la guerra a la Confederación Argentina, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, como lo quiera llamar. Lo llaman a él y ahí tiene su máximo momento de gloria personal, porque la Armada brasilera, impresionante, la más grande del mundo, no podía ser de otra manera, aparece frente a las costas de Buenos Aires y era impresionante, ¿no es cierto? Se veía desde los techos de Buenos Aires, se veía la flota y daba pavor, daba miedo. Y enfrente estaba Brown con sus barquitos, sus chalupas que había logrado formar, una gran capacidad organizadora, porque no había armada, no había nada. Claro. Pero él la logra armar, la logra pertrechar rápidamente y con la ventaja que nos da el Río de la Plata, el más ancho del mundo y podemos agregar el más bajo del mundo, claro, ¿no es cierto? Aprovecha su conocimiento no del terreno sino de las aguas para ponerse en las mejores condiciones para que los barcos brasileros, que eran monumentales, tenían mucho calado y no podían. Exacto, tenían poca maniobrabilidad, etcétera, etcétera. El combate más famoso de estos es hay varios, ¿no? Que son calles de Buenos Aires, Juncal y Combate de los Pozos, uno de los más conocidos. Pero el Combate de los Pozos se hizo a pocas millas de lo que hoy es Dársena Norte, o sea, donde sale el buquebús, te parás ahí, mirás y ahí fue la batalla. Y por lo tanto, frente a Buenos Aires y todos los vecinos cruzando los dedos, porque si le va mal a este muchacho, vienen, desembarcan de los barcos, ¿no es cierto? Y bueno, en esa batalla obviamente triunfó, en Juncal también va a triunfar, en la batalla de Combate de los Pozos, cuando ordena atacar, dice, fuego rasante que el pueblo nos está contemplando, nos está mirando, ¿no es cierto? Porque estaban todos los vecinos efectivamente mirando. Y fue su momento, fue recibido como un héroe popular, ¿correcto? Claro. Porque logró esos triunfos. Tiene sus momentos de zozobra personales, ¿no es cierto? Uno de sus oficiales, Drummond, sí, estaba noviando con una de sus hijas, Elisa, y Drummond muere en una batalla en Monte Santiago, en el combate de Monte Santiago, en abril del 1827, y Elisa aparece ahogada en las aguas del riachuelo. Y todos indican que fue un suicidio por amor, producto de que su prometido había fallecido en esa batalla de Monte Santiago. Se involucra en su larga vida, se involucra en las guerras civiles. Él había participado en la guerra de Brasil, como te dije, había participado junto con Alvear y con Lavalle, así que les tenía mucho respeto. Y cuando Lavalle derroca y fusila a Manuel Dorrego, que es un momento bisagra en nuestra historia, él fue uno de los pocos, por no decir casi el único, que por carta le escribió a Lavalle y le dijo, no lo fusile, mandalo al exilio, hace otra cosa, pero no lo fusile. Y tanto era el respeto que tenía Lavalle y sabía aparte de su ascendente, que le contesta y le da las razones por las cuales cree que tiene que fusilar a Dorrego. Pero fue de los únicos que podríamos decir unitarios o que colaboró con el bando unitario que se opuso a ese fusilamiento. Y por última vez,
lo va a convocar en 1840, 41, Rosas. Otra vez tuvimos problemas. Bloqueo anglo-francés, conflicto con los unitarios de Fructuoso Rivera en Montevideo, en Uruguay. ¿A quién llamamos? Brown. A Brown. Y Brown nuevamente defendiendo A la digamos, carga barraca. a las Se cargas embarca. barracas. De esa época ha quedado una anécdota o un hecho curioso para la historia, porque en Montevideo estaba exiliado, producto de sus correrías por el mundo, Giuseppe Garibaldi, Claro. ¿no es cierto? Conocido como el héroe de tres mundos, porque combatió en Brasil, combatió en el Río de la Plata y obviamente combatió en Italia. Como estaba en Montevideo con Rivera, formaba parte de esas tropas, se enfrenta en un pequeño combate naval, donde es derrotado Garibaldi, escapa con suerte, y cuando lo iban a perseguir, que era lo que habitualmente se hacía para terminar la faena, Brown dice otra de esas frases que han quedado registradas: déjenlo que escape, es un valiente, porque la verdad que lo enfrentó Garibaldi, lo enfrentó con... no Y sé, gracias a eso después pudo... y después pudo hacer líos en O otros sea lados. que Italia también le debe algo a Brown. También. Si lo hubiera matado, otro hubiese sido la historia. Bueno, como te decía, luego ya está entrado en años, se instala en su casa. Hay un daguerrotipo, así como hay uno de San Martín, hay uno de él ya entrado en años, y fallece a la edad de 80 años, y como te dije al principio, sus memorias quedaron inconclusas, sus papeles quedaron a cargo de su confesor, y en la Todo epidemia de quemado. gripe amarilla quedó absolutamente todo quemado. Pero bueno, es un héroe de acción, que como podemos ver es un héroe de acción que... Y no tan conocido. Sí, digamos... No tan conocido su historia. Por Su ejemplo. historia, sí, su historia, claro, no es no es uno de esos héroes, digamos, que se le dedique mucho tiempo, ¿correcto? En parte porque nuestro país, la cuestión marítima siempre ha estado, pese a que tenemos un gran litoral, etcétera, Ríos, etcétera, mares y todo, océanos. la cuestión marítima siempre, ¿no? Somos de poner los pies en la pampa y Claro. darle la espalda al río. Sí, señor. Y bueno, pero él y personajes como Buchardo, Drummond y muchos otros, digamos, fueron fundamentales en la campaña de independencia y en la campaña de San Martín. Claro, claro. Así que bueno, la efeméride de hoy dedicada a Guillermo Brown, que... Y vamos a cerrar este programa con alguna efeméride más, ¿o no? Sí, tengo una que pienso que es interesante. No es una efeméride, digamos, que uno quiera recordar, ¿no? Pero es interesante por los tiempos que vivimos, ¿no? Claro. El 5 de marzo de 1933, ¿qué te suena? Depende en qué lugar, pero ¿me estás hablando de Alemania? Exactamente, Alemania, en marzo de 1933 se desarrollaron elecciones. Bueno, si hay elecciones, hay democracia, dice uno, ¿no es cierto? Pero son elecciones muy particulares. En primer lugar, con el diario del lunes, sabemos que son las últimas elecciones más o menos libres de la República de Weimar, que había surgido en 1919 después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania deja de ser un imperio, abdica el emperador, se constituye una república que al principio anduvo con tropezones, ¿no es cierto?, producto de la guerra, de las indemnizaciones de la guerra, etcétera, etcétera, pero que ya a principios de los años 20 se empezaba a encaminar, y todo parecía que venía encaminándose hasta que viene el crack del 29 y la crisis del 30, y todo se desmorona. No solamente en Alemania, en todo el Todas mundo, partes, claro. ¿no es cierto?, en todo el mundo, incluido en nuestro país. En 1930 tuvimos un golpe de Estado. Así que esos años posteriores al crack del 29 en Alemania fueron muy convulsionados. Era una república parlamentaria
con un presidente que tenía que conformar gobierno en base al Parlamento, y el Parlamento estaba muy atomizado. Hay que pensar, una sociedad que ¿cuándo habían conocido la democracia los alemanes antes de la República de Weimar? Nunca. O sea que estaban experimentando y al mismo tiempo gobernando, y bueno, todo era muy complicado. Los gobiernos se sucedían uno tras otro, caían, ¿no es cierto? Las elecciones no resolvían nada. Y finalmente, el presidente alemán, en ese momento, Hindenburg, convoca a Hitler a conformar gobierno, ¿no es cierto? La vieja historia de que los conservadores y liberales, bueno, formemos con él, había tenido un relativo éxito en las elecciones previas, tenía una buena cantidad de diputados, formemos un gobierno que pueda gobernar. Y que lo controlemos. Y que lo podamos controlar, porque nosotros tenemos el resto de los diputados, etc. Bueno, ese fue el comienzo del fin. Lo primero que hicieron, o lo primero que pidió Hitler fue elecciones, ¿no es cierto?, para consolidar una mayoría, ¿no es cierto? Esas elecciones son estas que se produjeron el 5 de marzo, y en las cuales volcó todo el peso del aparato, como se puede decir, como se suele decir ahora, persiguió a los opositores, los acusó de todos, se quemó el Reichstag, acusó a los comunistas, etcétera, Metió preso a medio mundo. Metió preso a medio mundo, pero las elecciones se hicieron. Y oh sorpresa, Roy, esa mayoría aplastante que uno pudiese llegar a... no se produjo. Sacó con todo eso el 43% de los votos. Los socialdemócratas y los comunistas por él, ligaban, sacaron en conjunto el 30%, 18 y 12 creo aproximadamente, o sea que representaban el 30%. Los diputados comunistas, que eran alrededor de 80, nunca asumieron, fueron todos presos, ¿no es cierto? Los socialdemócratas, muchos fueron presos, otros lograron asumir, pero pocos días después, alrededor del 20 y pico, 23 de marzo, Hitler se presenta al Parlamento pidiendo la suma del poder público, podemos decir. Claro. Y tenía los votos. Tenía los votos a punta de pistola, claro, porque previamente había pasado todo eso. Eran cerca de 700 los diputados en total, y sacó 450 votos. Hubo casi 100 votos, héroes, que votaron en contra, ¿no? Su destino no debe haber sido mucho. Durante 4 años se le dio todo el poder, y después se desbarrancó todo, se desarmó todo el sistema democrático. Es un recuerdo ya sabemos, complicado, en un mundo tumultuoso en donde hay hechos que son peligrosos. Así es. Y así es como empezaron las cosas, ¿no es cierto? Porque a veces esas cuestiones, dice, hubo elecciones, no hubo elecciones, un loco llegó al poder legalmente. Llegó al poder legalmente. No podemos decir si legítimamente por todo esto que te conté, ¿correcto? Con las acusaciones típicas en ese momento de el comunismo quiere hacer una revolución. Claro. Acordémonos que estaba la Unión Soviética y Stalin ahí nomás. Así que este es un recuerdo o una efeméride que nos permite revisar algunas cosas y reflexionar sobre los tiempos que vivimos. Así es. Bueno, y hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo, así que nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas en Cita con la Historia, acá en Radio Cultura. Chau, chau.